Dentro de las ramas de la física que fueron desarrolladas a lo largo del siglo XX, hay una en particular que se escapa de nuestro sentido común y que seguramente os suena porque ha inspirado numerosas películas de ciencia ficción, y es la física relativista. Muchas veces se habla de lo que se conoce como paradoja de los gemelos. Si un astronauta se despidiera de su hermano gemelo en el año 2030 para un viaje por el espacio y volviera viajando a velocidades próximas a la de la luz 30 años después, se encontraría que él es mucho más joven que su hermano gemelo porque para él ha transcurrido menos tiempo. Esto surge de una interpretación algo errónea de la teoría de la relatividad, pero lo que sí que es cierto es que la teoría de la relatividad se cumple y tiene múltiples aplicaciones porque, por ejemplo, la sincronización de los satélites GPS y los satélites de telecomunicaciones con los movimientos de la Tierra solo es posible aplicando los efectos relativistas que vamos a estudiar a continuación. Bueno, realmente existen dos teorías de la relatividad enunciadas por Einstein, pero nos vamos a referir únicamente a la que se conoce como teoría especial de la relatividad, que enunció en 1905. Para entender un poco en qué consiste esta teoría, tenemos que comprender primero lo que significa la relatividad del movimiento. Como ya sabéis por cursos anteriores, el movimiento es relativo, ya que depende del observador que se tome como referencia. Así, por ejemplo, si tenemos un pájaro volando y hay 3 personas que quieren medir su velocidad, no va a ser la misma la que mida este observador que la que mida este, que está en reposo, o la que mide este, que se mueve en sentido contrario al primero. Si este mide una velocidad v, este, que se mueve en el mismo sentido que el pájaro, mediría una velocidad menor, v menos v sub 1, mientras que este, respecto a él, el pájaro se movería más deprisa, tendría una velocidad v más v sub 2. Esto, que parece bastante obvio, no se cumple en el caso de la luz. La luz se mueve a una velocidad c, que sabéis que es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, y la velocidad de la luz es independiente del observador que está midiendo dicha velocidad. Es decir, por muy deprisa que se muevan estas personas, la velocidad que apreciarían para la luz sería en todos los casos c, se estén moviendo en el mismo sentido, en sentido opuesto o estén en reposo. Esa constancia de la velocidad de la luz es la base de la teoría especial de la relatividad enunciada por Einstein. Lo que afirma es que las leyes de la física son siempre las mismas en cualquier sistema de referencia no acelerado, lo que en física se llama un sistema de referencia inercial, y que la velocidad de la luz es siempre la misma en todos los sistemas inerciales, independientemente de cómo se esté moviendo el foco y cómo se esté moviendo el observador. Pues bien, esta observación de Einstein es lo que le llevó a enunciar la dilatación relativista del tiempo. Él diseñó una especie de experimento mental que vamos a imaginarnos de una forma muy similar a como lo explicó él. Vamos a suponer que una persona está en el interior de un vehículo en cuya parte superior hay un foco que emite un rayo de luz. En la parte inferior hay un detector que en el momento en el que llega la luz emite una señal, de forma que esta persona puede saber cuánto tiempo ha tardado la luz en llegar desde aquí hasta aquí. El espacio que recorre la luz en ese tiempo, que vamos a llamar t', sería I, la altura del vehículo. De forma que como espacio es velocidad por tiempo, en este caso I sería igual a c por t'. Si esto mismo lo observara una persona que se encuentra en el exterior del vehículo, fijaos que para esta observadora la luz no está viajando verticalmente, sino que lo está haciendo de forma oblicua, ya que al mismo tiempo que se desplaza la luz, ese vehículo, que se supone que se mueve a una velocidad muy grande, se va a haber desplazado una distancia x, de forma que en este momento el detector estaría aquí, el espacio recorrido por la luz no sería I, sino que sería d. Pero están
relacionados por el teorema de Pitágoras, el espacio que recorre el vehículo, la altura de este y el espacio que recorre la luz visto desde fuera, de forma que d cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Pero fijaos que como la velocidad de la luz, Einstein afirmó, y además se había demostrado ya anteriormente, que es constante, la velocidad de la luz no depende del observador, entonces llegamos a una contradicción porque se están recorriendo espacios distintos a la misma velocidad, luego los tiempos tienen que ser distintos. El tiempo medido por este observador t' será distinto del tiempo medido por la segunda observadora t. Si sustituimos estas ecuaciones, aquí tenemos que el espacio recorrido por el vehículo sería su velocidad por el tiempo. Si todo esto lo sustituimos en el teorema de Pitágoras y despejamos el tiempo medido por el observador interior, por el observador que está en movimiento, llegamos a esta ecuación que es la que mide la dilatación relativista del tiempo y nos indica que el tiempo medido desde fuera y desde dentro no es el mismo, sino que para calcular el tiempo desde un observador en movimiento tenemos que multiplicar el tiempo medido en reposo por la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado. Ese término, el que está en la raíz, siempre va a ser menor que 1, obviamente, y eso implica que el tiempo medido en reposo siempre va a ser mayor que el tiempo medido en movimiento. Pero en la mayoría de los casos esa diferencia va a ser mínima. Si estamos hablando de velocidades relativamente pequeñas, y hablamos de velocidades relativamente pequeñas cuando son menos de un 10% de la velocidad de la luz, que sería una velocidad enorme, 30.000 km por segundo. Pues para esas velocidades, lo que se consideran velocidades no relativistas, este valor va a dar prácticamente 1, con lo cual el tiempo medido por el observador en reposo y en movimiento va a ser prácticamente el mismo. No es necesario tener en cuenta el efecto de la dilatación relativista del tiempo. Por consideraciones similares, Einstein llegó a la conclusión de que la longitud experimentaba lo que denominó una contracción relativista. Si en ese mismo vehículo que estamos considerando medimos su longitud desde dentro y desde fuera, como los tiempos y los espacios son proporcionales, L, la longitud medida desde fuera, va a ser mayor que L', la longitud medida desde dentro. Es decir, visto desde dentro, el vehículo experimenta lo que se llama una contracción relativista de la longitud. Y la relación entre ambas longitudes vendría dada por una ecuación idéntica a la anterior, pero poniendo la longitud en vez del tiempo. Bueno, pues todo esto que parece ciencia ficción, eso de que cosas que para todo el mundo son constantes dejen de serlo a las velocidades próximas a las de la luz, es algo que se ha podido comprobar experimentalmente. Y se comprobó por primera vez al medir el movimiento de unas partículas que se generan en las capas altas de la atmósfera, denominadas muones, y que se mueven a velocidades enormes, próximas a las de la luz, midiendo el tiempo que tardaban en llegar a la Tierra y comprobando que ese tiempo era muy superior al que se consideraba el máximo tiempo que pueden estar sin desintegrarse, su vida media. La vida media de un muón está estimada en un valor de 2 microsegundos. Y sin embargo, los muones que se generan a 9.000 metros de altura llegan hasta la superficie de la Tierra, cuando el tiempo que tardan es de 30 microsegundos. ¿Cómo es posible que pueda llegar a la Tierra estas partículas sin desintegrarse? Esto solo es explicable aplicando las ecuaciones de la relatividad del tiempo y del espacio. Lo podemos ver desde el punto de vista de la dilatación relativista del tiempo. Fijaos que si el tiempo para el muón es de 2 microsegundos, si eso lo medimos desde la Tierra nos sale en torno a los 30 microsegundos que se habían medido experimentalmente. Mientras que si lo vemos desde el punto de vista de un observador que se moviera al mismo tiempo que el muón, se experimentaría una contracción relativista de la longitud,
y en ese caso la longitud de 9.000 metros se vería contraída a esas grandes velocidades a 600 metros, durante los cuales sí que sería posible que el muón conservara su integridad. Es decir, medido desde la Tierra el tiempo se dilata y medido desde una partícula que se mueve a una enorme velocidad, la longitud se contrae. Partiendo de la contracción de la longitud y de la dilatación del tiempo, Einstein llegó a la conclusión de que la masa también se alteraba en esas condiciones relativistas. Para deducirlo, aplicó el principio de conservación de la cantidad de movimiento que estudiamos el año pasado, y aunque no vamos a ver el razonamiento, la conclusión a la que llegó es que la masa de una partícula relativista, es decir, de una partícula que se mueve a velocidades próximas a la de la luz, se va a alterar y va a ir aumentando de forma inversamente proporcional a ese factor que aparecía en las ecuaciones anteriores, raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado. Es decir, esto lo que nos viene a indicar es que la masa de una partícula a grandes velocidades va a ser siempre mayor que la masa en reposo. Fijaos que si la velocidad es relativamente pequeña, la masa prácticamente no se va a alterar, porque ese factor va a ser prácticamente 1. Pero si la velocidad llegara a alcanzar el valor de la velocidad de la luz, ese factor daría 0 y la masa tendería a infinito. Realmente eso es un supuesto hipotético, es imposible que una partícula material llegue a alcanzar la velocidad de la luz. En ese caso su masa sería infinita y no podría desplazarse. Es decir, esto solo es posible para partículas que no tienen masa, para los fotones que forman la luz. Pero el resto de las partículas, todas las partículas materiales, van a tener una velocidad siempre inferior a la de la luz, aunque se aproxime mucho. Una vez que Einstein determinó en qué consistía esa masa relativista, afirmó que todas las partículas, ya sea en reposo o en movimiento, tienen una energía intrínseca. La energía intrínseca que tiene cualquier partícula que esté en reposo, simplemente por el hecho de tener masa, es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad de la luz, la famosa ecuación de Einstein que ya hemos comentado anteriormente, mientras que si esa masa aumenta, la energía va a aumentar en la misma proporción, E sería igual a mc cuadrado. Esta es la energía de toda partícula en reposo y esta sería la energía de cualquier partícula que tiene una velocidad próxima a la de la luz. Si restamos estas dos energías, la diferencia va a ser la energía cinética, la energía relacionada con el movimiento, que en este caso no se calcula con la ecuación de las partículas no relativistas, un medio de mv cuadrado, sino que se determina restando la energía total relativista menos la energía en reposo. Todo esto también se ha medido experimentalmente en aceleradores de partículas. Sabéis que son larguísimos tubos en los cuales se aceleran partículas normalmente cargadas en el interior de campos eléctricos y de ese modo se pueden alcanzar velocidades próximas a las de la luz y demostrar todas estas ecuaciones de forma que las masas de las partículas adquieren unos valores enormes. A medida que va aumentando la velocidad, va a ir aumentando la masa y va a ir aumentando la energía.